¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Perú podría recorrer este domingo el mismo camino que transitó Venezuela en el 98 cuando eligió a Hugo Chávez como presidente, con herramientas democráticas, promesas de igualdad, refundación de la República, lucha contra la corrupción y justicia social. El teniente coronel llegó a Miraflores para 22 años después haber hundido su país en una de las peores catástrofes humanitarias de la historia moderna. Como si fuera una especie de copy-paste, las elecciones de este 6 de junio en Perú, de este domingo, no solo suponen un cambio de gobierno, suponen el peligro latente de un cambio de ideología que podría sumir al país en un régimen comunista marxista si el candidato Pedro Castillo llegara a hacerse con la presidencia. Un peligro rojo que podría incidir en el resto de nuestros países latinoamericanos y que viene impulsado por Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y el despreciable Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que con tanto ahínco buscan la desestabilización para poder implantar la semilla del comunismo. Solo hace falta asomarse a los orígenes de su partido, de Perú Libre, adscrito en la web del Foro de Sao Paulo. Cualquiera que entre en esa web puede verlo, por Vladimir Cerrón, un médico formado en Cuba en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, de padres marxistas leninistas, casado con cubana en la isla y convertido con el tiempo, según confesó él mismo, en un agente del castrocomunismo que recibe órdenes directas del G2 cubano. Inhabilitado a presentarse como candidato por corrupción, nadie duda que un voto por Castillo podría ser un voto para Cerrón, porque él sería el verdadero poder tras el trono, dada la notoria falta de preparación de Castillo. Muchos analistas aseguran que ambos entregarían el país al régimen de La Habana, como lo hizo Maduro, repitiendo la receta venezolana de acabar con la empresa privada, destruir la tan abatida economía peruana y asentar un régimen vitalicio, tomando el control de las instituciones democráticas para asegurar su permanencia en el poder. Un gobierno en el que, además, los grupos terroristas de ideología marxista, diezmados en el último decenio, como Sendero Luminoso, podrían resurgir con todo su esplendor, hundiendo a Perú en la violencia, mientras que las guerrillas de las FARC, el ELN o Hezbollah, contarían con la protección del Estado, como pasa en Venezuela. Este próximo domingo no va a haber una elección entre dos candidatos, hay una elección entre dos sistemas, uno democrático con sus defectos y con sus virtudes, o una posible tiranía comunista marxista controlada por Cuba. Así comienza el espejo. Si alguien sabe de las elecciones en Perú, de los datos, de las encuestas y de lo que está realmente pasando, es nuestro compañero Henry Rafael, periodista peruano, ha estado en varias ocasiones aquí en nuestro programa, presidente además del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. Muchísimas gracias, Henry, por acompañarnos en el día de hoy. Y tenemos que comenzar con una noticia del día de hoy, y es que el presidente del Partido de Perú Libre, del que yo estaba hablando, al que yo hacía referencia y que ya había sido inhabilitado a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales, en el día de hoy habría sido imputado por lavado de dinero por una periodista entre los años 2018 y 2020, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todos y buenas noches, perdón. Y en efecto, lo que tenemos es que una denuncia periodística está trascendiendo también a una denuncia fiscal. Sin embargo, creo que esa denuncia fiscal contra Vladimir Cerrón, que además tiene una condena se expresa por corrupción durante su mandato como gobernador de Junín, una región en el centro del Perú muy pobre y que la dejó más pobre además. No sé cuánto efecto vaya a tener en estas horas cruciales de las elecciones. Lo cierto está en que su presencia, por lo menos en la capital, sí creo que genera un rechazo de la mayor parte de la ciudadanía que está por votar este domingo. Fíjate que a veces cuando tenemos ciertas elecciones uno dice, ¿por quién voto? ¿Voto por lo que realmente yo creo que es bueno o voto por lo menos malo? Hemos visto, por ejemplo, que figuras como Vargas Llosa, que siempre fue un acérrimo enemigo de Fujimori, dio su apoyo en este caso a Keiko. Vamos, si te parece, a escuchar qué fue lo que dijo Vargas Llosa. Yo voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo. Creo que la razón es que si nosotros elegimos al señor Castillo en esta segunda vuelta, probablemente ya no haya más elecciones libres en la historia del Perú. Bueno, para mí, que un hombre como Vargas Llosa, que fue, como te digo, acérrimo enemigo de Fujimori, que siempre lo criticó hasta la saciedad, en este momento
decida apoyar a Keiko es significativo de lo que se le puede venir a Perú en el caso de que se eligiera al otro individuo. Sí, mira, yo tengo un comentario que es un poco duro, pero me parece realista al mismo tiempo. Keiko Fujimori tiene un alto arrastre de antifujimorismo. Muchos televidentes quizás todavía les cueste votar por Keiko Fujimori. La diferencia entre votar por Keiko Fujimori y Pedro Castillo, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de Vargas Llosa y de muchos demócratas que terminan respaldando a Keiko Fujimori, es que si bien Keiko Fujimori puede ganar las elecciones este domingo, habrá un 70%, no un 50% en contra, sino un 70% del país observando, no en contra de ella, pero supervisando, y con las zapatillas listas para salir y rechazar cualquier acto que vaya en contra del respeto a la Constitución, la libertad de prensa y las libertades individuales que generen cualquier tipo de sospecha en la ciudadanía. Esa libertad y esa capacidad de fiscalizar es lo que temo no tendrían los peruanos con un gobierno de Castillo, que si viola la Constitución o se convierte en una dictadura o comienza a golpear la economía, como lo creo yo va a suceder, de los más pobres, creo que la gran diferencia es que no habrá libertad para poder ponerse zapatillas y ejercer el derecho en las calles, ni mucho menos capacidad del Estado y menos aún de los ciudadanos en fiscalizar y supervisar el trabajo de un gobierno que, como tú bien has dicho, podría estar sucedido o tomado por Vladimir Cerrón, una persona abiertamente comunista, abiertamente de un Estado chavista y castrista. Fíjate que yo estaba viendo esa foto. Yo no sé si nuestros compañeros nos pueden poner justo esa foto de Cerrón, unos segundos. Miren la foto que tiene detrás el individuo. Esa foto de Fidel Castro en la parte de atrás. Yo no sé si somos muy observadores acá, pero ahí tienen la foto de Fidel Castro. Este hombre es un hombre que se ha declarado abiertamente marxista y leninista. Es un hombre que, como yo decía en la entrada de mi programa, lo primero que hizo fue adscribir su partido en el Foro de Sao Paulo. Una cosa es cuando un político te sale rana y de repente pues te encuentras con políticas que asustan. Pero cuando es la crónica de un comunismo anunciado, como en este caso, yo creo que la gente tiene que estar honestamente, y que me perdonen porque yo sé que el voto es particular, pero muy locos para votar por este señor. Yo creo que en el caso de los peruanos que están votando por él, en muchos casos hay una sensación de hartazgo del sistema, que hay que ser claros, el sistema ha tenido graves falencias, sí, pero no por el sistema, sino porque quienes han usado el poder en el sistema, que paradójicamente, y hay que decirlo, no ha sido la centroderecha o la derecha, quienes han gobernado en el Perú en los últimos 20 años han sido gobiernos de centroizquierda o copados por el izquierdismo, que usualmente toma el poder de distintas formas y se hace de los gobiernos. Incluso en el de Pedro Pablo Kuczynski fue gobernado por estos tecnócratas llamados de la centroizquierda. Ese sector es el que ha dañado el modelo y que no ha logrado lo que el modelo siempre busca, es que el progreso y la economía sea para todos. Y entonces hoy hay un sector del país que con entendimiento, porque hay que entender, está frustrado y está molesto. El problema es que esa molestia, no, a ver, hay una frase que dice que el miedo ni el odio son buenos consejeros. Y ese odio puede movilizar a los peruanos a votar a una opción que puede traerle resultados mucho peor del que hoy podemos tener con Keiko Fujimori. Por supuesto. Les voy a poner a mis compañeros de control en un pequeño problema, porque les voy a pedir a ver si son tan amables, mientras nos vamos a una pausa y estamos en la pausa, de encontrar un video de unos niños, yo creo que no tenían más de 6 años, 7 años, completa y absolutamente adoctrinados, gritando como degenerados: viva el marxismo, viva el leninismo, viva el maoísmo y viva Castillo. Compañeros, a ver si lo podemos poner después de la pausa. Ya regresamos. Ustedes saben que en estos programas uno pone la cara al aire, pero detrás tiene un equipo técnico maravilloso como el que yo tengo en este programa, que es como Chazán, haces así y te aparecen los videos. Me dicen que lo tenemos. Yo quiero que veamos ese video para que podamos analizarlo. Tenemos que hacer política desde niños. Posición de agitación 1, 2, 3, 4. ¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo! Principalmente el maoísmo, para la revolución proletaria socialista mundial. ¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo! Principalmente el maoísmo, para la revolución proletaria socialista mundial. Gracias, profe, por ser un ejemplo para muchos. Cuando pienso en todo lo
lo que me has enseñado. Y me ven tu reflejo, quiero ser como tú. Expandir y consolidar bases de paz democráticas y revolucionarias. Expandir y consolidar bases de paz democráticas y revolucionarias. Conquistar el poder en todo el país para el pueblo y la nación peruana. Conquistar el poder en todo el país para el pueblo. Cuando pienso, querido profe, en lo que me has enseñado, yo no quiero ni pensarlo. De verdad, no quiero ni asomarme a lo que les han debido de enseñar a esas criaturas que como loros y sin saber ni siquiera qué es el maoísmo, repiten todo esto. Eso se llama adoctrinamiento. Y lo que estamos viendo no tiene solo que ver con Perú. Lo hemos vivido en Cuba, lo estamos viviendo en Venezuela, en Nicaragua. Y esto es una especie de caldo de cultivo que si nosotros no nos ponemos, como dice el argot común, las pilas, eso va a pasar en muchos colegios, incluso de los que llamamos países del primer mundo. ¿Qué te parecen estas imágenes, Henry? Tristes, mira, me hace recordar una situación dramática. Yo soy de la generación que sufrió el terrorismo en carne propia, el que estudiaba en Perú, y cuando estudiábamos explosionaba un coche bomba, nos encontrábamos de muertos en las zonas santoandinas, o teníamos el miedo de que si papá o mamá llegaba tarde a la casa, y si no llegaba a la hora era que en el camino le explotó una bomba en el carro, o eventualmente lo secuestraron. Fueron épocas de terror y el efecto sanguinario que tuvo Sendero Luminoso minando las mentes de los niños y de los jóvenes es brutal, y es lamentable que todavía este mismo manejo lo tenga. Y por eso es que creo que hay una posibilidad, porque por ejemplo mi generación, quería Marianne, los jovencitos, Claro, por supuesto. vimos lo que vivimos Sendero, pero también viví el fujimorismo. O sea, también viví, y en la universidad me tocó vivir y protestar por los actos que en mi manera de ver en ese momento eran antidemocráticos. Hoy, por supuesto, creo que con esa sensación clara de haber vivido ambos momentos, no puedo ni siquiera comparar que lo más trágico sería que estos niños que tenemos hoy siendo adoctrinados se multipliquen y finalmente repitan como robots algo que lo único que trae es más pobreza, más tristeza, más desolación y más desunión entre los peruanos. Y más hambre y más miseria, porque además estos regímenes acaban, como digo yo siempre, siendo amigos de que lo tuyo es mío y lo mío también es mío. O sea que al final ellos no cambian. Los que pierden normalmente siempre suelen ser el pueblo. Ahora yo te quiero preguntar, tú estabas mencionando a Sendero Luminoso. Yo en los años de mi carrera me ha tocado cubrir muchos eventos desgraciados con Sendero Luminoso, también con Túpac Amaru en Perú. ¿Tú crees que este último incidente que se ha registrado, creo que fue la semana pasada, puede modificar de alguna manera la intención de voto de la gente? Mira, temo que en algunas zonas del centro del país, que es el área donde donde ocurrió este ataque terrorista a estas 18 o 16 personas que fallecieron tristemente, creo que puede haber una influencia en esos sectores. Pero en la masa popular aún hay un efecto muy grande, hay un resentimiento. Por eso es que creo que ese resentimiento es válido en el sentido de hay un hartazgo ante un sistema que les falló, y eso es real, no lo podemos ocultar, no podemos ponernos una venda. Ese es el problema, que todavía hay que ser un poco más cercanos a la ciudadanía para poder entender esa frustración, pero que esa frustración no se convierta en odio ni en violencia, porque es allí donde estos señores... Bueno, pues ¿me escuchas, Henry? ¿Recuperamos el sonido? Yo escucho bien, no sé si me escucharon a mí. Ahí te estoy escuchando. Vale, entonces decía básicamente que el odio y estos regímenes que traen odio y pobreza no pueden capitalizar la frustración de la ciudadanía y de un sector que no ha recibido ni riqueza ni desarrollo en los últimos años. Aparte, mira, en el tema de la candidata, y insistimos, o sea, al final del día el que pone el voto en esa urna es la persona que es peruana y que nos está viendo en este momento. Pero uno tiene que elegir, como yo decía, con sus defectos y con sus virtudes, una mujer que ha trabajado siempre, que se le ha visto desde el lado de la democracia en un Perú democrático, frente a eso que estamos viendo ahora. Entonces, esto no es ciencia ficción, esto no es un chiste, es realmente elegir un Estado democrático frente a una posible dictadura marxista. Es claro, o sea, Keiko Fujimori, nadie puede negar que ella afrontó los delitos, o ni siquiera delitos, porque ojo, no está sentenciada, no se le puede dialogar
como sentenciada en nada, porque sus procesos todavía están en marcha, pero una persona que efectivamente ya ha asumido los errores y ha pedido disculpas por los gruesos errores que han tenido en el manejo de su partido político y en el liderazgo que ella ejerció en los últimos 5 años, pero no pone en peligro la democracia. Y la democracia, quienes sabemos, quienes vivimos en países democráticos, sabemos que es vital cuando es lo único que nos permite justamente la libertad de que cuando las cosas van mal, salir, protestar y cambiar regímenes. Las dictaduras, los gobiernos autoritarios no hacen eso. Nos obligan, controlan y nos controlan en las familias y fuera de las familias, lo cual hace peor aún un régimen como el que podríamos tener si es que el señor Castillo sale elegido. Pues te quiero agradecer muchísimo, Henry, que hayas estado como siempre con nosotros. Esperemos que todo de verdad sea para bien y sobre todo que gane la democracia, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros regresamos de inmediato porque nos va a acompañar el cónsul general adscrito del Perú aquí en Miami. Nos va a decir dónde se puede ir a votar, cuáles son los requisitos. Es una cita importante la de este domingo. Ya regresamos.